Está Iván Antón ya en línea con Volver a Casa para charlar un poco con él de economía. Bueno, es economista, es también trabajador universitario y además tiene una consultora que se llama Elysium. ¿Cómo andás, Iván? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Hola, ¿cómo anda, muchacho? ¿Todo Bien, bien? bien, muy bien. ¿Vos? Bien, tranquilo. Bueno, Arrancando la semana. bien, sí. Tranqui. Terminando el día, arrancando la semana. Sí, tal cual. Tranquilo como la economía estará Iván. No sé si tan Sí, tranquilo. La economía, digo, no él. está todo perfecto, en el ámbito político, económico, internacional. Es todo muy tranqui, la verdad. Bueno, Iván, hablar un poquito de economía y quería preguntarte por la situación que tenemos en estos últimos días del dólar. Justamente hoy leía de un 7% ya de aumento que estuvo en los últimos días, en el último mes, de un dólar que, bueno, en un principio parece que lo mantenían a 1.200 pesos y hoy ya en un momento llegó a 1.330, ¿no? Sí, no me quedé con el último dato. Mm. Yo más a la tarde había visto que estaba, o sea, el Banco Central dice 1.289, pero es el mayorista. Yo a la tarde había visto que en Nación estaban 1.300 clavados, 1.303. Ujú. Eh, y sí, hay un tema ahí, Sí. porque ya venía, bueno, recordemos que desde que se flexibilizó el cepo y se Mm. pasó un esquema de flotación del tipo de cambio, del Sí. dólar, entre dos bandas que están, inicialmente fueron entre 1.000 y 1.400 pesos, Sí. y eso es una banda que se va ampliando al 1% mensual. O sea, la más alta va subiendo un 1% cada mes y la más baja va cayendo. Y nada, el tema es que el dólar arrancó, estuvo casi 2 o 2 meses y medio, porque eso se largó a mediados de abril y Sí. hasta mediados de junio, o hasta casi diría fines de junio, el promedio de esa banda, digamos que a grandes rasgos se mantuvo en 1.200 y la cotización fluctuó por debajo de ese medio, ese Sí. centro de la banda, ¿no? Que es más bien una cuestión psicológica, porque la banda realmente está entre 1.400 y 1.000, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, Sí, tranquilizaba sí, que o no al se menos con... desplomó como un, perdón, ¿no? Que no se desplomó como un piano, como dijo en aquella nota Javier Milei a Johnny Viale, era que le dijo que iba a tener capaz un dólar 600 pesos, eso fue imposible y todo lo contrario, ¿no? No, y no por dos razones, porque primero si caía o tocaba la banda de 1.000, el Banco Central estaba obligado a intervenir para hacerla, Claro. reencauzarla. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que cuando se estaba acercando a la banda ya aparecían las fuerzas del mercado y la tiraban para arriba, porque un banco, por ejemplo, que quería hacerse de dólares, esperaba que bajara la cotización para hacer una operación fuerte, y eso, Claro. por decirlo de una manera, le ganaba de mano al Banco Central. Así que, de cierta manera, funcionaba o estaba bien arbitrado, entre comillas, esa cotización entre el centro de la banda y el piso. Ocurrió que a mediados, desde julio aproximadamente, un poquito antes, esta flotación cruzó este centro de la banda y se fue para arriba Sí. y quedó para arriba, ¿no? Sí. Y ya ya estamos en 1.300, 1.330, así, bueno, Cada vez está más cerca de 1.400. Sí. entonces, bueno, ahí está el tema que generó nerviosismo, ¿no? En el medio del gobierno también, la semana pasada tuvo un problemita ahí en el plano cambiario monetario, una cuestión, no quiero ahondar mucho en eso, que es algo que sea de interés, pero bueno, le venció una letra del gobierno, Sí. eh, que la había lanzado el año pasado para absorber pesos que flotaban, que sobraban en la economía, y bueno, vencía ahora y se llama el déficit, y vencía, eran unos 10 15 billones, no me acuerdo bien. El tema es que esos pesos quedaron libres y el gobierno esperaba que eso fuera a otros instrumentos que ofrece el Tesoro, y bueno, no Sí. ocurrió de tal manera. Los bancos eligieron quedarse más líquidos, no colocar los pesos en ningún instrumento. Y ahí pasó una cosa rara, que es que el gobierno a los días, volvió a ofrecer. Primero tuvo que hacer algunas operaciones de pases interbancarias para absorber ese excedente que sorprendió el gobierno, porque no hubo una migración de un instrumento a otro.
Y después nuevamente tuvo que lanzar otra licitación para ofrecer un instrumento similar a lo que había vencido y pagando tasas entre 5 y 10% anual más caras que antes, ¿no? Es decir, las LEFI estaban teniendo un 29 anual y terminaron convalidando entre 35 y 40% anuales. Es decir, algo pasó ahí, no estuvo bien administrado, los bancos no quisieron, excede mi conocimiento de lo que pasó ahí. Bueno, y el tema es que en definitiva esos pesos que sobraron de golpe de economía hicieron caer la tasa de interés interbancaria y por lo tanto esos pesos en una tasa de interés en pesos que no es atractiva en un país como la Argentina siempre terminan yendo al dólar. Y bueno, en un mercado que estaba sobrecalentado, ruido político y económico y pesos libres disponibles claramente fueron al dólar y eso también como que aceleró, ¿no?, este proceso que se venía viendo del dólar que ya sí. Bueno, inclusive venía un poco esto fomentado. Primero, hace unos días también se dio lo de JP Morgan diciendo vámonos, hay que salir de Argentina. También el ministro propio de Economía, Toto Caputo, diciendo, bueno, vayan, si tienen, vayan a comprar dólares, ¿no? Si tienen peso, vayan a comprar dólares. Y ese efecto es lo que está sucediendo. El tema es cómo van a frenar esto, porque también se espera, ahora termina el tema de la cosecha que empiezan a guardársela porque vuelven las retenciones. También no van a tener esa liquidez de dólares, ¿no? Y ahí está el tema, por ejemplo, que ocurrió, ¿no? Hay una cuestión que atraviesa todo y tiene que ver con una inflación que es lo único que pareciera ser que le interesa al gobierno. Entonces, todas las acciones van tendientes o son consistentes con querer bajar la inflación. Y por lo tanto, y sobre todo en un año electoral, que el dólar no esté volando o escapándose, por más que las intenciones sean que sea libre, libre entre bandas, pero libre al fin, puso nervioso el gobierno. Entonces hay una fuerza del gobierno que no la reconoce, pero existe y está interviniendo en el mercado de futuros. Y de hecho, una forma que tuvo en estos días para tranquilizar el mercado y es que operó en el mercado de futuros para bajar o al menos para calmar el dólar. Lo que pasa es que ese dato no se sabe, se publica con cierto retraso, pero uno puede intuir por las tasas convalidadas y por el volumen de operaciones de que el gobierno estuvo interviniendo ahí. En un mercado de futuros que hoy, si uno se pone a ver, en el mercado de futuros tiene una cotización para cada mes y las cotizaciones, yo le puedo decir los números. De agosto a diciembre, 1.320 y algo, 1.380, 1.400. En todos los casos está convalidando tasas entre el 2 y el 3% mensual. Eso, recordemos que el año pasado había una pauta de evaluación que era clavada del 2%, que después tuvieron un mes o dos que la bajaron al 1% y después empezaron a flotar. Y desde que flotaron, acá tengo la tablita y hice los deberes, desde que empezaron a flotar, el mes que salió el cepo, ese mes el dólar subió bien, en mayo estuvo tranquilo, solamente de punta a punta, es decir, del primero al primero se movió 0,2%, y en junio 2%. Y en lo que va de julio, vos recién habéis dicho 7,9%. Es medio desde fines de junio. Yo tengo el dato del 1 de julio, a hoy va casi un 7%. 6,7%. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto, este repaso? Y bueno, esto no ayuda a la única meta que puso el gobierno por sobre todas las cosas, que es bajar la inflación. Si bien la inflación está bastante... sigue siendo descendente o controlada o baja, porque es cierto que está baja, y aparte no se está viendo un traslado del dólar a precios como al principio todavía no se vio, ¿no? Suelen ser más inmediatos los traslados. Supongamos que la inflación repunta un poquitito, lo que sería la medición de julio, perdón, el último dato es de mayo, claro. Junio ve un poquito más, que es lo que ya están hablando, en vez de 1,6, que esté en 1,9, 2%. 2%, claro.
pero bueno, hay que ver después la creación. Sí, pero tenés un consumo muy caído también, ¿no? Todo esto. Bueno, ese es el otro tema. Bueno, yo lo que quería decir es que el gobierno puede estar feliz y el gobierno personalmente y económicamente puede decir que la actividad económica está en un techo con respecto al último máximo que logró, que fue a mediados del 2022, en términos generales. La inflación está bajando, el déficit fiscal no existe, o sea, la cuestión fiscal está ordenada ligeramente para arriba y no hay cepo. Eso lo podemos poner en los porotos a favor, ¿no?, del gobierno. Pero después está la otra cuestión, una economía que está creciendo, pero que está haciendo de una manera muy heterogénea. Sí, claro. Estamos viendo que luego de un año de que la economía va más para arriba que para abajo, poco creciendo, pero todos los meses muestra esta recuperación que dije recién, abandona todos los meses o se aleja de lo que fue el valle o el piso de la crisis del comienzo de la gestión o del segundo trimestre del año pasado, que fue más bajo, pero el desempleo está más alto que el año pasado. El salario real, que es decir, el salario que cobran las personas cuando se quita el efecto de la inflación, está estancado y en los últimos meses ha caído. Hay todas estas cuestiones, la desigualdad aumentó y la creación de empleo tampoco está estancada. Y a lo que yo voy es que, bueno, ahí hay que ver qué va a pasar a futuro en los próximos meses, sobre todo en el año donde se revalida la gestión del gobierno, y una gran parte de la gestión del gobierno está basada en la cuestión económica. Y ahí, bueno, está basada en la inflación, casi te diría, únicamente. Claro, es el lado oscuro de la economía, que eso hoy por ahí no pareciera ser lo más importante, pero es una cuestión relevante, y eso también es filtrando y deteriorando la imagen del gobierno, la gobernabilidad, y en definitiva la cuestión electoral, porque si la economía no genera bienestar social, y no lo hace cada vez para más miembros de esa sociedad, en algún momento eso políticamente, socialmente, se te vuelve en contra. Entonces, la economía hoy está con cosas, bueno, como titulamos el informe que publicamos la semana pasada, señales de alivio, porque esta inflación que volvió a encauzarse luego de salir del CEP, porque el dólar se había movido un poco, pero también tensiones persistentes, porque, como yo decía, todo el aparato productivo está muy... y bueno, esto es lo que lo traigo de colación, lo que vos estabas comentando recién, no Gaby. Mati. Sí. Matías, discúlpame. No, todavía no. De los tres sectores más importantes, uno de los más relevantes a nivel de empleo y consumo interno, que son la industria, la construcción y el comercio, los tres están por debajo del mismo nivel del 2023. Yo recién hoy saco el INDEC, el índice de actividad económica de mayo, e hice un promedio de la actividad económica de mayo, de enero a mayo de este año, versus la del año pasado y versus la del 2023. Y sí, con respecto al año pasado está todo un poquitito por arriba, pero si yo miro cómo estaba hace 2 años atrás, la actividad actualmente en esos rubros particularmente están la industria manufacturera 10 puntos abajo, la construcción 15 puntos abajo, y el comercio mayorista y minorista está 2,6 puntos abajo. Es el promedio de los primeros 5 meses del año. Entonces, eso que me está hablando, que hay una recuperación que es muy heterogénea, que hay sectores más volcados al consumo interno y al consumo doméstico que están pasándola mal. Sí, es cierto que hay otros sectores más dinámicos, como es la minería, la energía, la agricultura, el campo, que por ahí están más volcados al sector externo y tienen una dinámica un poco más aliviada y están mejor. Pero bueno, es lo que usted estaba diciendo, está por un lado mostrando que la economía sigue creciendo, o el promedio está para arriba o se recupera, pero por otro lado lo que pasa en el tramado productivo y en el consumo es lo otro que estamos hablando, de aumento de desempleo, de deterioro del salario real, y además ni siquiera las tasas de interés, o con todo este tema de la inflación y del dólar, no están lo suficientemente bajas para que sea un impulsor del consumo doméstico. Sí, uno podría decir, Iván, inflación a la baja o estable, pero ¿a qué costo en términos económicos? Algo salió en el medio del análisis que bien hacías, pero ¿cómo estamos y cómo
puede subsistir un gobierno con el nivel de reservas que hoy hay en el país? Qué pregunta. Bueno, subsistir puede. El gobierno puede tener la balanza comercial, la cuenta capital, o sea, toda la cuestión externa liberada y ser un país importador, o que es decir, que importe más de lo que exporta, siempre y cuando por la otra parte, son muchas canillas las que entran y salen, ingresen fondos frescos, que sean inversión, que sean capitales externos. El tema es, si vos dependés de tu equilibrio de esos capitales externos, necesitas que esos capitales estén todo el tiempo entrando y nunca se vayan. Y para eso, ahí nos metemos en esta cuestión que tiene que ver con la imagen que tiene el gobierno, Sí. de que también se maneja, de cómo la institucionalidad. Y ahí ya empezamos a entrar en una parte que el gobierno a veces no es tan buen alumno, si bien por otro lado es muy pro mercado y manda señales permanentemente al mercado. Hay otras cosas y cuestiones que no cierran en el exterior, y por esa razón también el riesgo país, a pesar de todas las medidas que se han tomado y toda la cuestión de que se ha avanzado en una dirección muy precisa, no ha redituado en una baja de riesgo país desde que volvió a subir, ¿no? Porque había tocado en 500 y se quedó ahora en 700. Cuando la región está por debajo de eso, ¿no? Sí, A veces puede pasar que el riesgo país sube, y porque toda Latinoamérica está expuesta a un nivel de riesgo, supongamos con la irrupción de una guerra comercial o casi una tercera guerra mundial. Entonces, todas esas cosas suben el riesgo país. Pasa acá, en Brasil, en Uruguay, pero lo que ha pasado es que con esas cuestiones se normalizan, Argentina queda en un nivel superior al resto de los países vecinos. Bueno, y de acá a octubre es muy difícil decir que puede llegar a pasar, pero ¿cuál crees que va a ser el caballito de batalla del gobierno en materia económica para tratar de mantener este relato? Y la verdad, yo creo que van a seguir con esta estructura o este diagrama económico y político comunicacional, es decir, la inflación por encima de todas las cuestiones. Por eso no quiero mezclar política con economía. Si yo me atengo solamente a lo estrictamente económico, yo creo que el modelo que quieren van a aguantarlo hasta fin de año, o al menos hasta después de octubre, que cuidar el dólar de la manera que sea. Tiene forma todavía de mantener el dólar, porque como yo digo, si el dólar no se escapa de las bandas, no hay necesidad de que el gobierno, que el Banco Central intervenga, y tienen reservas para hacerlo. Después está la discusión si las reservas netas, las reservas netas o las reservas totales, cuántas hay disponibles, pero están ahí, y el Fondo Monetario le dio un montón de reservas al gobierno que prácticamente no la usó, salvo para repago al Fondo Monetario o a un que otro vencimiento de moneda extranjera. Hay formas de atacar, digo yo, no es un gobierno terminado, tiene superávit fiscal, tiene algunas cuestiones que políticamente no son muy amigables, y sin embargo hoy las tiene en su favor, porque puedo decir, tiene esto hay que reconocerlo, tiene una economía un poquito más sana que él, que como la recibió. ¿Qué va a hacer con esa economía más sana? Bueno, la gran incógnita, pero yo creo que por lo menos hasta fin de año el gobierno, sin hacer mucho, le va a costar, va a ser cuesta arriba, pero llega con este mismo esquema. Sí, tampoco sé si hay plan B, habrá que ver eso, si hay algunos otros planes. Por ahora me pareciera que no. Por no pareciera haber un plan. Claro, también. No, pero no digo con mala intención, sino pero como ciertos dogmas o deseos, y que por momentos son bastante inconsistentes o incongruentes entre sí, ¿no? Porque pensemos que, por un lado, el gobierno le interesa que haya una tasa en pesos alta, para que la gente se vaya al dólar, no se vaya al dólar, sino se quede en pesos. Sí. Y por otro lado, necesita que la tasa de interés baje para que eso reactive la economía. Claro. Entonces, hay una cuestión de decisor de política económica que todo el tiempo tiene que arbitrar entre decisiones y costos económicos y políticos. Y por momentos, bueno, me pareciera que el gobierno se pierde en eso, ¿no? O se cierra en algunas cuestiones y no quiere escuchar otras. Sí. O por ejemplo, bueno, la cuestión fiscal, que podemos decir que se vio un poco amenazada con las leyes que aprobó el Congreso. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser
la relación a futuro del gobierno, del Ejecutivo en el Congreso, qué va a hacer. Si a Milei le va bien, y bueno, a la Libertad Avanza le va bien este año, y aumenta su peso en el Congreso, ¿lo va a empezar a usar o va a seguir vetando leyes? Como, bueno, son un montón de preguntas que recién van a impactar en la economía, pero eso la vamos a ver recién después de las elecciones. Sí, post elecciones, después del 10 de diciembre, te diría. En el Claro. calor de la elección. Sí, Sí. Yo creo que pasa lo mismo y coincido muchísimo contigo cuando decís esto de hasta elecciones va a seguir de esta manera, ¿no? Creo que no va a haber muchos cambios. Coincido con ustedes. Sí, porque además si hay algún cambio y se le llega a disparar, va a tener impacto directo, que ya está teniendo impacto un poco con la imagen. Recién hablábamos los números de Suban Córdoba, por ejemplo, está teniendo alguna imagen, esta inestabilidad que está habiendo en los últimos días. Bueno, imagínense si eso se profundiza, ¿no? También. Claro, por eso el gobierno hoy tiene con qué, pero es como un partido de fútbol donde igual que te expulsan, no sé, un defensor, igual no puedes rearmar el equipo, bajar un mediocampista y le pones a defender o hacer un cambio, pero te quedas en un delantero o ser un mediocampista. Entonces, yo creo que lo más importante de lo que está viviendo en Argentina hoy a nivel económico y también político es pensar no esta elección, sino cómo va a estar la Argentina en un año, en 2 o en 4, y si sigue en esta dirección, cómo vamos a hacer para atacar o al menos trabajar o atender los problemas que estamos comprando. Exacto. Digo, no es que sea un gobierno que está buscando problemas y se lo está comprando. Todos los gobiernos toman decisiones que tienen sus costos. Bueno, el tema es políticamente este gobierno, económicamente, qué va a hacer o cómo va a lidiar con esos problemas que va a tener futuro, que como les dije recién. Y hablando de costas, ¿quién va a pagar los costos? Además, el desempleo, se traduce en presión social, como les dije antes. Tal cual. Gracias, Iván, abrazo grande, que andes bien. Nos vemos, saludos. Chau, hasta luego. Ahí estaba Iván Antón, economista, charlando con Volver a Casa. Es parte también de la agencia consultora Elysium, a quien le agradecemos también, les mandamos un abrazo, que ya nos estuvieron compartiendo y todo de esta nota que charlamos con Iván Antón, un poco de la realidad económica. Es algo que venimos manejando desde hace un tiempo, ¿no? Que va a tratar el gobierno de mantener estas condiciones, más allá que a veces pareciera que le está costando. Sí. Aunque pareciera más de lo sí, y con reclamos de sectores que venían más cercanos. Digo, yo creo que habrá que prestar atención. El sábado que viene se está desarrollando la Rural de Palermo. El sábado que viene es el acto inaugural. Siempre los discursos ahí suelen ser de tonos políticos. La sociedad rural le pidió señales a través de Nicolás Pino la semana pasada. Hubo una reunión con la mesa de enlace. Hubo una reunión con la mesa de enlace. Y Pino dijo hace algunas horas, en realidad el fin de semana, que ponía sus esperanzas en el discurso y un gran anuncio de Javier Milei hacia el fin de semana. Veremos si eso se concreta, si pasa algo, o si siguen las rispideces con sectores que hasta hace algunos días solamente venían bancando, digo. Sí, y es lo que estamos hablando. Solamente se está sosteniendo de lo que puedan llegar a ingresar dólares por cosecha o por deuda. Porque sabemos que la industria nacional hoy por hoy está completamente parada y lamentablemente se está importando mucho más de lo que se está exportando. Grandes números son la diferencia. Entonces, eso está complicando y son recetas que ya hemos visto en nuestro país. Un montón de veces hemos visto. Y que sabemos recetas, lamentablemente cómo termina. Sí. Ojalá que no, pero es simplemente un deseo. Usted fue una obra de Einstein. Einstein decía, si quiere resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Claro, exactamente. Sí, pero no sucede. No es el caso de este país. No es el caso de la Argentina. Exactamente.